7:42 y conversamos con la senadora independiente por la Araucanía, Carmen Gloria Aravena. ¿Cómo está, senadora? Buenos días. Muy bien, buenos días, Iván. Aquí en la Araucanía trabajando toda esta semana. Claro, porque es semana distrital, así que la pilló Así allá es. toda la intensidad de esta semana. Sí. ¿Cómo evalúa todo lo que ha pasado en estos días? Mira, ha sido una semana muy difícil para toda la gente de la macrozona sur, porque la verdad es que el estado de excepción acotado, evidentemente, y lo dijimos mucho, nos generaba cierta angustia y preocupación, porque si bien asegura la cadena de suministro, que es importante la carretera 5 Sur, dejaba, digamos, un poco la indefensión muchos sectores rurales que han sido afectados permanentemente y que yo me imagino que Carabinero de Investigaciones tiene claro dónde están los focos de conflicto que se han ido expandiendo prácticamente alrededor de 36 comunas de la macrozona sur. Entonces, bueno, se cumplió lo que anticipamos y el fallecimiento de don Segundo Catril fue horroroso, a mansalva, con armas de guerra, gente que iba a trabajar a la comuna de Lumaco, y la comuna de Lumaco es, para quienes están escuchando, la primera comuna hace 24 años que sufrió el primer Claro. atentado terrorista que adjudicó la CAM. Y esto viene. Entonces, en el fondo, viene a corroborar que estamos profundizando el problema y no lo estamos mejorando. El gobernador, senadora de la Araucanía, Luciano Rivas, habló de crisis humanitaria en ese lugar. ¿Qué entiende usted en ese concepto? Yo creo que es así, mira, yo lo manifestaba ayer en otro medio. Ayer yo estuve en la comuna de Nueva Imperial, que está muy cerca de Carahue, que bien tú sabes que han fallecido 4 personas ahí por estos ataques también, mapuches y no mapuches, y tenía reuniones en la oficina, y la verdad es que tuve reuniones solo con la gente de la ciudad, porque las agrupaciones de agricultores mapuches con las que me iba a reunir no pudieron llegar. Una, porque hay muchos caminos cortados; otra, porque tienen miedo. Han habido tantos atentados estos días que tienen miedo que también les ocurra algo a ellos. Hay sectores en donde ni siquiera ya van las micros, los recorridos de micro están suspendidos por la situación de violencia. Entonces, si tú me preguntas si hay una crisis humanitaria, porque cuando tú ya tienes que decidir si salir o no de tu casa en el campo por el riesgo que implica el trayecto, lo mismo que trasladarse aquí de una comuna a otra. O sea, hay sectores a los cuales no se puede ir, y también los horarios de traslado de la ciudadanía en la Araucanía están muy medidos, muy controlados. O sea, ya hay. Después, cuando ya se oscurece, la gente evita transitar, excepto esté obligada a hacerlo. Entonces, por otro lado, tenemos, y lo cuento porque es bueno que lo sepan, muchos municipios que no pudieron licitar todos los abastos de agua, los caminos, las postas rurales, porque no hay nadie que quiera venir a hacer ningún tipo de trabajo a los sectores rurales, principalmente en conflicto que hay en la Araucanía, y me imagino que en Arauco pasará exactamente lo mismo. Entonces, el gobierno quiere invertir en infraestructura pública acá para ayudar a mejorar la calidad de vida, y es muy bienvenido, pero no sé cómo lo va a hacer, porque al final del día ningún privado quiere invertir, digamos, y correr el riesgo de terminar con su maquinaria quemada, y también con un funcionario herido, y en este caso muerto, que también podría ser una opción. El gobierno insistió ayer, al día siguiente de lo ocurrido en Lumaco, el asesinato de este trabajador forestal, diciendo que el estado de excepción se está evaluando siempre, permanentemente, y sugiriendo que esto podría tener una extensión, o podría tener más que una extensión en plazo, una extensión en términos de facultades para las Fuerzas Armadas o de intensidad de la vigilancia. ¿Qué le parece la posición del gobierno hasta ahora? Yo creo que me parece estupendo que ellos estén evaluando todas las alternativas. Ayer yo estuve con un senador socialista en una, digamos, conferencia, los dos, y la verdad es que en la entrevista estamos de acuerdo. O sea, no, aquí no hay una posición política, por lo menos en el Senado de la República, excepto quizás el Partido Comunista, que no puedo hablar, y el Frente Amplio. El resto de los partidos políticos estamos totalmente de acuerdo y vamos a apoyar las decisiones que se tomen. Sí, lo que no tiene que suceder aquí es que esto siga ocurriendo. Y yo quiero invitar a través de esta entrevista a que el gobierno definitivamente levante la voz respecto de las 7 organizaciones de resistencia territorial, entre ellas la CAM, pero hay más, que en el fondo son las que están generando estos conflictos, que no son representativas de la mayoría del pueblo mapuche, que hoy día están actuando, digamos, al margen de la ley,
con actividades paramilitares en contra de los ciudadanos chilenos y mapuches, porque aquí no hay distinción, y esto ustedes lo han visto. Entonces, ¿ya qué más hacer? O sea, si aquí el diálogo tiene que ser con las más de 2.500 comunidades mapuches que viven en la Araucanía, y perseguir con toda la fuerza de la ley, con todas las herramientas que tengan, a estos grupos paramilitares que hoy día están fuertemente armados, y que ayer la situación de Arauco, cuando se retira por orden del Ministerio Público, el cuidado a una zona en Arauco donde habían trabajadores, y los carabineros también se retiran porque, según lo que dice el Ministerio Público, no hay seguridad para que ellos se encuentren allá. Entonces estamos en el peor de los mundos. Significa que hoy día no hay Estado de Derecho y que simplemente fracasamos, lo que en el fondo deja en un estado de indefensión a la ciudadanía, que ya no es sostenible. Claro, se refiere a lo que ocurrió en Quibí con la senadora Carmen Es, Gloria Aravena, con quien así estamos es. conversando. El senador Buenchumilla dijo ayer que el conflicto está instalado en la moneda y le pide al presidente Boric que asuma ese rol, y dice que el diálogo tiene que ser con las forestales, que de hecho afirma que ya ha habido reuniones con las forestales, lo mismo que dice la ministra del Interior. Yo la verdad es que creo que yo no estoy muy de acuerdo, porque no entiendo cómo va a ser un diálogo con las forestales, porque eso significaría hacer el punto de que efectivamente la CAM, que es una de las organizaciones que está aquí en el conflicto, pretende una cantidad importante de territorio que hoy día está forestado y que antes no los tuvo, efectivamente. Pero ¿qué derecho tienen de pedir una cantidad de terreno inmensa cuando ya se han entregado más de casi 300.000 hectáreas de terreno? Ellos particularmente, cuando hay un montón de comunidades que hoy día están esperando se les compense sus títulos de merced que están en desmedro, que no necesariamente tienen interés en irse a vivir a zonas de conflicto o zonas, digamos, de forestaciones. Entonces, ¿a quién le van a entregar todos los terrenos forestales el gobierno? No logro comprender cuál es el argumento de mi querido colega Guanchumilla, que no entiendo cuál es el fundamento, porque en estricto rigor lo primero que había que hacer, y que lamentablemente este gobierno eliminó la licitación, es ver cuánto hemos entregado, cuánto falta por entregar, y de ahí entrar a una programación de una cantidad de años para poder hacer entrega en forma sostenida, ordenada, en función de un número de listas, cierto, que ya existe en la CONADI. Pero esto de a tontas y a locas, perdónenme, de entregar todas las forestales de la región de la Araucanía. Primero, no sé con qué plata podría el gobierno hacer una cosa así. Segundo, lo que más me preocuparía es a quién le van a entregar todo eso. Lo ¿Y qué se que va a hacer con esos terrenos posteriormente? O sea, ¿usted no está de acuerdo en que las forestales, la industria forestal es parte del problema, es una parte muy importante del problema por el rechazo que provoca en muchas comunidades lo que esas forestales hacen en términos de A emprendimiento? ver, A ver, el monocultivo en algunos sectores efectivamente no fue el más idóneo. Yo, como agrónomo, te puedo decir que hay suelos que efectivamente pudieron haber sido utilizados de otra manera, pero hay muchos suelos en la Araucanía, principalmente en Lumaco, donde ocurrió esta situación, que son clases de suelo 6, 7, 5, que no tienen muchas alternativas. Esos suelos, antes de ser forestados, no había nada ahí. Eran suelos bastante devastados. Evidentemente se podría hacer una mejora muy sostenida, de hacer una mezcla de distintas especies, como a futuro un ordenamiento territorial, una cosa ordenada, planificada, con apoyo al gobierno, sin duda. Eso es posible y totalmente razonable. Pero decir que las forestales son responsables de los 7 muertos que ya llevamos de enero del 2022 me parece una brutalidad, porque al final del día es algo contradictorio que, por un lado, no estén de acuerdo con las forestales, pero todo el dinero y gran parte del dinero que se está ocupando para comprar armas y para financiar el movimiento que hoy día vemos, es con robo de esas mismas maderas, de las mismas forestales. Entonces, me preocupa saber quién está comprando esta madera, porque no es Mm. poca. La Corma estima que son más de 68 millones de dólares lo que se ha sacado en este último año. ¿Y dónde está esa madera? ¿Y cómo se ha vendido? ¿Y cómo no se ha fiscalizado? Y ahí entramos a un punto de 11 proyectos de ley que están pendientes, que la oposición no quiso aprobar ninguno en estos últimos 2 años, entre ellos el proyecto de robo madera, que permite la fiscalización de impuestos internos y la PDI en forma conjunta. Entonces, yo la verdad es que no me imagino. Piensa que Lumaco, que es una comuna inmensa, tiene 70% de su superficie forestal. Ahora, eh, esos terrenos, digamos, para poder replantarlos con bosque nativo, podrían pasar 20 o 30 años
de intentos para que se logre en total tener una superficie cubierta. Y mientras tanto, ¿de qué vive la gente? Mm. Entonces, las soluciones no son blancas y negras. Yo creo que hay que buscar alternativas técnicas y políticas que sean adecuadas, pero a mí lo que me preocupa es que cuando el senador Buenchumilla dice ya hay que hablar con la forestal y comprarles todas las plantaciones en la región, primero con qué dinero y a quiénes se le entregan, porque yo conozco muchas comunidades que están pidiendo sus tierras que son horticultores. ¿Qué van a ir a hacer allá? Eso es como un desplazamiento forzoso. Mm. Estamos con la senadora Carmen Gloria Aravena. Senadora, la cambio de tema, hablemos un poco de Sí. la convención y de la nueva constitución. ¿Qué le parece lo que está proponiendo en principio la Comisión de Normas Transitorias en términos de acortar el periodo de los senadores que han comenzado recién sus mandatos a 4 años para que el 2026 entre a regir el nuevo sistema parlamentario, si es que se aprueba la constitución el 4 de septiembre? A ver, lo primero es que evidentemente no estoy de acuerdo, más allá que yo sea senadora, que se termine el Senado, creo que es un error inmenso, y que esta Cámara Territorial no tiene ninguna atribución, creo que es un adorno, en mi opinión. Elimina los contrapesos políticos, tiene muchos aspectos negativos que no me estás preguntando, pero que tengo que decirlo. Y respecto al punto, me parece digamos, un atentado a la democracia, porque no es el caso mío, yo cumplo, me quedan 4 años, En la segunda pero mitad usted. se eligieron democráticamente con votos muy altos, porque para ser senador se requiere una alta votación, que hoy día, digamos, se les acorta el periodo, no me parece una tremenda, una bofetada a la democracia, a la opinión de la ciudadanía. No es el camino que creo que debiera llevar esta constituyente. Y por otro lado, bueno, hay muchas cosas de la nueva constitución que yo, digamos, tengo mis serios reparos, entre ellos el tema de la plurinacionalidad con un país que tiene un 10% de pueblos indígenas, un 90% que no somos indígenas. Entonces, creo que eso es una constitución que más bien divide, y a nosotros particularmente, Iván, en la región de la Araucanía, las señales que se han dado con la constituyente creo que han influido muchísimo en el aumento de la violencia que tenemos hoy día. ¿En qué sentido ha influido la constituyente en el aumento de la violencia? Muchos de los representantes indígenas que hay hoy día en la constituyente han tenido un discurso muy duro, muy separatista, muy racista, muy de la reivindicación, un discurso que no llama a la unidad, y eso altera los ánimos, enciende un poquito más, ¿cierto?, a los grupos que hoy día reivindican, digamos, muchos derechos, pero efectivamente a costa de la vida, y la vida tranquila y la vida al final del día de seres humanos que la están perdiendo a costa de esto. Entonces yo creo que la constituyente no ha ayudado, y también agrego que algunos ministros que han planteado, por ejemplo, que hoy día hay presos políticos mapuches en la macrozona sur, es un error gigantesco. Los delitos por los cuales hoy día están acusados, procesados e incluso condenados son gravísimos: asesinatos, incendios con resultado de muerte, violaciones, narcotráfico, robo de madera. No son delitos que tengan nada que ver con lo político. O sea, yo creo que ahí hay un error garrafal y que involucra al Ministerio de Justicia, o sea, a todo el Poder Judicial, porque eso implicaría que hay una colusión entre el Estado y el Poder Judicial para encarcelar personas por lo que piensan. Yo puedo pensar cualquier cosa, pero no por eso voy a ir a asesinar a alguien porque piensa distinto. Entonces, Mm. la verdad es que yo creo que hay un discurso muy confuso en algunas autoridades de este gobierno, que han ayudado también a que los ánimos no se calmen, no haya unidad, y se desordena un poco el naipe. Yo creo que hoy día quienes están pagando esto son justamente muchos ciudadanos inocentes que se están viendo perjudicados al punto de no poder salir de su casa. Estamos con la senadora Carmen Gloria Aravena. Una última cosa, senadora, a propósito de esta norma que se está proponiendo para que el Congreso actual requiera un quórum de 2/3, igual al que tuvo la convención, para hacer reformas al nuevo texto, al eventual nuevo texto constitucional. ¿Qué le parece? Mira, yo creo que no, yo creo que hay que evaluarlo. Hay muchas normas que nosotros tenemos que son de alto quórum, quizás un poco excesivo, efectivamente, porque claramente la Constitución hoy día podría requerir, y lo más probable es que va a requerir modificaciones, y de alguna manera esto puede ser que limite cualquier acción que pueda desarrollar este nuevo Congreso, si es que se aprueba la Constitución, en torno a las mejoras que se puedan realizar, porque el quórum es bastante alto.
no sé, hay que discutirlo, pero la verdad de las cosas es que yo creo que además se están colocando muchas condiciones en este proceso de armonización, se está cambiando mucho de lo estructural, entonces va a haber que prácticamente revisar nuevamente el texto completo una vez que termine este proceso. La senadora por la Araucanía, Carmen Gloria Aravena, esta mañana en Tele 13 Radio. Senadora, muchas gracias por la gentileza. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Buenos Chao, días. chao.